Génesis, clase 1, audio 6. Muy bien, estamos entonces viendo cómo se describe en la palabra de Dios el lugar que Dios prepara a Adán, eh, y entendemos que que es un relato histórico, nos da detalles del lugar, eh, menciona ríos, uno de los cuales es fácilmente identificable hasta el día de hoy, el río Éufrates. Sabemos que este lugar es un lugar que existe hoy, o sea, y se menciona otros ríos. Es cierto que después vino el diluvio y quizás la geografía cambió, pero al menos acá tenemos el lugar, lo podemos identificar y el río Éufrates existe hasta hoy, ¿no? Y habla de que cómo era el lugar, un lugar que había oro, había minerales, ¿no? Y Dios va a plantar un huerto allí, un huerto, un lugar para que Adán estuviera, para que lo guardase, para que lo cuidase, para que lo labrara, para que trabajara también la tierra. Eh, ¿Ves? Y vemos acá como el detalle de Dios, ¿no? Cuidando a su criatura, ¿no? Cuidando al hombre, dándole un lugar. Pero no solamente le va a dar un lugar, vamos a continuar leyendo y vamos a ver que le va a dar eh, otras cosas que eran importantes para la vida del hombre. Dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, acá tenemos, ¿no? Este detalle, como decíamos, de la creación de Dios. Nos cuenta los detalles, también ahora va a hablar de la creación de Eva. Y, y bueno, y vemos acá el cuidado de Dios, ¿no? Dios va a proveer un lugar especial, ese huerto. Dios mismo prepara, dice, el huerto para Adán. No es que ahí le dio un terreno vacío y le dijo, bueno, ahora tenés que sembrar o tenés que... No, no, él preparó el lugar, él preparó el huerto y lo puso a Adán en ese huerto, que él debía seguir cuidando, que él debía seguir ahí trabajando en ese huerto. Pero después también le da no solamente un lugar especial, le da una misión especial. Allí él tenía que, Dios le da un trabajo a Adán. Dios había dicho que el hombre iba a señorear, que iba a guardar, que iba a cuidar la creación de Dios. Y Dios quizás para que Adán se interiorice con todo lo que Dios había hecho, para que también, como hasta el día de hoy, nosotros descubrimos las maravillas de Dios mirando la creación. Dios le dijo a Adán, bueno, vas a ponerle nombre a cada uno de las criaturas que yo hice, ¿no? Y creo que fue una hermosa escuela para Adán también, ¿no? Él empezó ahí a ver cada uno de los animales que Dios había hecho y él les puso un nombre. Pero más allá de ponerle el nombre, Adán fue descubriendo el poder, la maravilla, las cosas que hoy también podemos descubrir de Dios contemplando su creación, ¿no? Y ahí él tenía un trabajo para hacer. Y dice que todo lo que Adán nombró a las criaturas fue su nombre. Pero también había otro propósito allí, porque dice a continuación que para Adán no se halló ayuda idónea para él. No, entonces Dios no solo iba a proveer un lugar, iba a proveer una misión, sino que le iba a proveer su compañera, Adán. No, quizás en ese trabajo de Adán de estar nombrando animales, él veía las maravillas de Dios, pero también veía que
que los animales, si bien en muchas cosas somos parecidos, en otras cosas somos muy diferentes. O sea, ninguno de los animales se parecía en nada a él. Quizás el mono un poco en la parte física, ¿no? Pero no había otro animal que pudiera ser a la par de Adán. O sea, Dios hizo al hombre a su imagen, no había otro animal con personalidad como Adán. No había nada que estuviera a la altura de Adán en la creación. No se halló ayuda idónea, dice, que esté a la altura para Adán. Y entonces quizás Dios a propósito hizo notar allí, por un lado, su poder, su sabiduría, por otro lado, le hizo ver a Adán una carencia, una necesidad. Y Dios lo dice ahí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces acá Dios le va a proveer su compañera, ¿no? Dios hace todas las cosas de una manera perfecta. Y, y bueno, quizás Adán se dio cuenta, ¿no? Acá falta algo, acá falta algo. ¿No? Él podía ver los distintos animales, bueyes, leones, no sé, jirafas, no sé si habrá visto los dinosaurios, pues tal vez, allí, no sé si estarían en el huerto, no necesariamente tenían que estar en el huerto los dinosaurios, ¿no? Pero bueno, eh, pero la cuestión es que eh, él vio que no había nada que se compare a él, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Dios? Dice, él va a formar a Eva y lo va a hacer de una manera especial. Podía haberlo hecho de cualquier manera, pero él lo va a hacer de una manera especial. Dice que va a hacer dormir a Adán, lo va a anestesiar, no sabemos cómo, y va a tomar parte de él y de esa costilla, dice, de esa parte del cuerpo de Adán, Dios va a formar a Eva. ¿No? Y después Dios lo que va a hacer es se la va a traer, se la va a presentar. O sea, miremos los detalles, ¿no? Dios le iba a presentar una esposa a Adán, ¿no? Su esposa, y Dios lo hace de una manera muy cuidadosa. La forma en que Dios hizo a Eva lo podía haber hecho de cualquier otra manera, como lo hizo Adán, podía haber formado del polvo de la tierra también a Eva, pero él dijo, no, no, vos te vas a dormir y yo lo voy a hacer va a salir de vos, ¿no? Y dice que Adán cuando ve a Eva, hace como una exclamación, ¿no? Versículo 23 dice, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. O sea, Adán venía con el envión de nombrar animales y no pudo parar ahí y también le dio nombre a Eva, la llamó varona. Pero lo curioso acá es que suena como una exclamación, ¿no? Como que Adán ahí marcó una diferencia con lo que él venía viendo a los animales. Dice algo que no pudo decir de ningún animal. Cuando la ve a Eva, Adán dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿No? Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿No? Y sin duda que, obviamente nos podemos imaginar, ¿no? La sorpresa de Adán y, y los sentimientos de Adán, ¿no? Al ver a Eva y supongo que recíprocamente también. ¿No? Y entonces ahí Dios formó el primer matrimonio, hermoso. ¿No? Dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Nos muestran ese primer matrimonio, que después, antes nos había dicho la Biblia que debían llenar la tierra, tener hijos y gobernar ambos la tierra. Pero ahí Dios lo hizo de esa manera hermosa y también nos da un principio para los matrimonios, ¿verdad? El versículo 24 que debemos seguir, ¿no? El hombre deja a su padre y a su madre, se unen a su mujer, son los dos una sola carne. ¿No? Así como Eva fue tomada del hombre el hombre se une a Eva y vuelven a ser una sola carne en un sentido, hablando de la relación física, sexual, pero también hablando de una unión más profunda.
¿no? Y el hecho de que al no haber pecado, dice, ambos estaban desnudos, no había vergüenza entre ellos, no se avergonzaban, no había nada de qué avergonzarse, no había nada malo en ellos ni en su relación, nada, ninguna sombra oscurecía sus vidas, todo era perfecto. Allí estaba ese huerto hermoso, allí estaba una tarea que Dios les dio. Dios les dio a ellos el tenerse el uno al otro, el tener un proyecto de poder formar, poblar la tierra. La muerte no existía, ellos iban a vivir para siempre en ese lugar, iban a llenar, iban a ir a otros lugares, iban a poblar la tierra. Eso era lo que ellos tenían hasta ese momento, todo era perfecto, ¿no? Una gran bendición, la felicidad que Adán y Eva podían tener en ese lugar que Dios había preparado, ¿no? Una manifestación del amor de Dios. Así es Dios, ¿no? Así es Dios, Dios les dio todo, todo estaba perfecto, pero hay una cuarta cosa que Dios les da y es un límite, que ahí no lo leí, lo podemos leer ahora. Eh, Dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres morirás. Dios le puso un límite. Él le dijo, podés comer de todo, lo que vos quieras, este huerto es para vos, podés comer de todo, está el árbol de la vida con el que vas a vivir para siempre, podés comer todos los árboles, nada te falta, tenés ahí todo, pero hay una sola cosa, de este árbol no vas a comer. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Para qué Dios le puso ese árbol ahí? ¿Cuál era el sentido de que Dios ponga ese árbol ahí? Si que Dios quería que pecaran. No, la verdad es que Dios era necesario ese árbol ahí. No por el árbol, era necesario que hubiera un límite, que el hombre pudiera elegir amar a Dios obedeciéndole. Porque Dios no creó robots, o sea, Dios no le interesa, o sea, creó las estrellas obedecen a Dios, los animales por el instinto hacen todo lo que Dios quiere, pero con el hombre Dios le dio personalidad. Ahora, vos no podés decir a, a alguien que te ama si a la única persona que conoce sos vos, y si lo único que sabe decir es te amo, como esas muñequitas, ¿no? Que en una época había, que vos la ponías en una posición para las nenas y decían tengo hambre o te quiero o cosas así. O sea, no era esa la idea de Dios con el hombre tenía que elegir amar a Dios. Y cómo Dios quería que si el hombre le iba a amar, le ame porque había elegido amarle. Ahora, ¿cómo puede el hombre elegir si no hay opciones de elección? Bueno, Dios le da una elección, le da una posibilidad de elegir. Dios le dice, mira, puedes hacer todo lo que quieras, pero yo te digo, no hagas esto, porque si haces esto vas a morir. Tenés que confiar en mí, tenés que obedecerme. Esa era la única manera en que el hombre podía elegir amar a Dios. Por eso era importante ese mandamiento. Era la forma en que el hombre podía mostrar su amor a Dios. Quizás la única forma en que el hombre y la mujer podían mostrar su amor a Dios.